Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, profe. ¿Todo bien y vos? Súper. Bueno, el día de hoy vamos a avanzar entre las competencias básicas ya para ir cerrando esta etapa y luego entrar en vacunas y efectos de la nutrición. Hoy hablaremos sobre nutrición en diferentes etapas de la vida de pediátrica, ¿sí? Voy a presentar mi pantalla. ¿Ustedes ya están viendo mi pantalla? No, No, Doc, todavía no, no profe. se ve. Espérame que... ¿Y ahí? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bienvenidos. ¿Qué tal? Alexis, y por favor, si vos ves algunas preguntas en el chat y Giovanna San Paulo, me avisan, ¿sí? ¿Está? Ok, profe, sin problema. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. El motivo de la clase del día de sábado es hablar un poquito de lo que es nutrición, ¿sí? Bueno. Estos dos términos tengo que decirle que son diferentes para que hablemos correctamente. La alimentación es el acto mediante el cual todos los seres vivos introducen en su organismo alimentos. Estos alimentos sirven para nuestro sustento. Este proceso es un proceso consciente y voluntario. En cambio, la nutrición, la alimentación entonces es un proceso de ingestión consciente y voluntaria al organismo de cada ser humano, ¿verdad? O un ser vivo. Y la nutrición es algo inconsciente porque se lleva a cabo a través de procesos mediante los cuales el organismo utiliza y transforma e incorpora a sus propias estructuras las sustancias que reciben del mundo exterior, ¿sí? Entonces, la nutrición es un fenómeno involuntario posterior a la alimentación. Entonces, avanzamos. Recordar que el nutriente es un elemento nutritivo de un alimento. Se caracterizan por ser energéticos, estructurales y reguladores, ¿sí? En el grupo de los energéticos están fundamentalmente los hidratos de carbono y las grasas. Los estructurales están las proteínas y el calcio, y los reguladores son los minerales y las vitaminas. Todo esto aporta al organismo energía suficiente para que pueda llevar a cabo todas las funciones propias que el ser vivo necesita para que esté en perfecto estado, ¿sí? Las calorías, entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho que se recibe a través de los hidratos de carbono y grasas? Y esto se define, la caloría, entonces, calorías, saben que mi teléfono está sonando, permiso. Bueno, vamos a entrar. Entonces ya sabemos diferencia entre nutrición y alimentación y cuáles son la clasificación de los nutrientes según sean energéticos, estructurales o reguladores. Las calorías son la forma de definir la cantidad de energía que entra en nuestro cuerpo, ¿verdad? Se define como cantidad de energía calorífica necesaria para elevar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua pura, desde 14,5 grados a 15,5 grados, que es una presión normal de la atmósfera. Una kilocaloría es exactamente a 4,18 joules, una caloría, y una kilocaloría es exactamente igual a 4,18 kilocalorías. Bueno, según la edad, cada etapa del crecimiento se necesita aproximadamente de 0 a 6 meses de 100 a 120 calorías. Esto va disminuyendo con la edad. De 6 a 12 meses de 90 a 100 calorías.
y de 1 a 2 años entre 80 a 90 calorías diarias. Estas cosas son importantes porque cuando tenemos pacientes internados o tenemos pacientes con bajo peso, tenemos que hacerle una buena historia de la alimentación para ver qué está recibiendo. A partir de los 2 años, las calorías se calculan aproximadamente 1000 calorías más 100 por cada edad del paciente. Es así que al llegar a la vida adulta, más o menos necesitan 1500 calorías. Y acá vemos otra vez la forma de calcular. Los primeros 10 kilos se pueden decir, esto es igualito a la forma de calcular hidratación. Los primeros 10 kilos se calculan 100 calorías por kilo y a partir de los segundos 10 kilos se calcula 10 calorías por, por, por kilo que pasa, ¿verdad? Es así que cuando llegamos a los 20 kilos, que serían aproximadamente 2 años, se calcula que serían 1500 calorías y coincide con esto. Mayores de 2 años, entonces son 1000 calorías más 100 calorías por cada año de edad. Y por cada caloría adicional a los 20 kilos se calcula 18 calorías aproximadamente. ¿Sí? Y estos serían las calorías normales para una persona para el mayor de 20 kilos aproximadamente. ¿Sí? Bueno, cabe mencionar también que existen, ¿qué significa? Estos son los requerimientos de energía por meses para niños y para niñas, discriminados en lactantes pequeños y niños y adolescentes. Bueno, ahora, ¿qué son los macronutrientes? Los macronutrientes son los nutrientes elementales. En realidad no son 3, son 4. Las proteínas, las grasas, los hidratos de carbono y el agua. Pero como el agua no da calorías, entonces no va a formar parte de nuestra información de esta mañana. Pero es importante que ustedes sepan que existen macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son 4, el agua, las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Entonces las proteínas son moléculas que están formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Son esenciales para las funciones plasmáticas, funciones bioreguladoras porque forman parte de las enzimas y funciones de defensa porque forman parte de los anticuerpos que son proteínas. Recordar que las grasas aportan la mayor parte de la energía calórica, que es 9 kilocalorías por gramo de grasa se obtiene. Y los lactantes la reciben a partir de la leche materna o artificial, que son fuentes calóricas en esa etapa de la vida. Los hidratos de carbono recibimos aproximadamente 4 kilocalorías por gramo. Son fuentes de energía esencial para los eritrocitos, para el sistema nervioso central, y es la principal fuente de energía de todas las células. ¿Sí? Entonces, recordar eso. Acá hablamos de la ingesta dietética recomendada de macronutrientes, de proteínas y aminoácidos, según la edad de los niños, sean lactantes, escolares, hasta la edad de adulto, que es 18 años. ¿Sí? Entonces, recuerden que los principales componentes entonces son estructurales. En la primera etapa se obtiene a partir de la leche materna, pero no es importante que la leche materna tiene más grasa. Entonces, para recordar esos datos. La grasa es el macronutriente de mayor densidad calórica, ya lo dijimos.
Para los lactantes, la fuente principal es la leche materna o artificial. Los niños mayores obtienen de productos animales, aceites vegetales, margarina. El índice de valor normal es entre 30 y 40%, tiene que ser el índice de ingesta de grasa, de dietético recomendado, y debe ser aproximadamente el 30-40% de lo que recibe diariamente el niño durante su etapa de crecimiento y desarrollo. Y sobre todo esto en 1 a 3 años. De 25 a 35% para los niños entre 4 y 18 años, además de tener una gran densidad energética, porque en esta etapa de la vida ellos recuerden que están en su crecimiento rápido, ¿sí? Entonces, son indispensables también para la formación de las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Las vitaminas son micronutrientes y las grasas forman parte de estos. Las grasas también son súper importantes para el desarrollo neurológico y ocular. Acuérdense que la vaina de mielina también está formada por elementos grasos, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta. Entonces, los macronutrientes son las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas más el agua. Y los micronutrientes son las vitaminas, son los oligoelementos. Entonces, sabemos que existen vitaminas liposolubles y vitaminas no liposolubles. Y entre las liposolubles están la A, la D, la K, que acabamos de mencionar. Y todos estos son elementos importantes y necesarios en cada uno en una adecuada cantidad para funciones vitales en el sistema nervioso central. Recordar que la vitamina A es importante a nivel neurológico y sobre todo en el globo ocular. La vitamina D es para la coagulación y para la formación de las estructuras óseas. La vitamina E para todos los procesos de oxidación mitocondrial, y la vitamina K también para los procesos de coagulación, formación ósea y muscular. Los minerales, oligoelementos, son bastante indispensables, y recordar que el hierro es un importante oligoelemento que cursa con déficit en la etapa de pediatría, sobre todo en niños que en nuestro medio los niños mayores relacionados al parásito. Y en los lactantes, recordar que se necesita, pues la leche materna tiene suficiente cantidad de hierro, y como se asume que en nuestro país todos son madres carenciadas, entonces se decide iniciar aproximadamente a los 3 o 4 meses, cuando la reserva de la madre va disminuyendo en los lactantes menores. Bueno, los lactantes. Debido a que en esta parte de la vida el crecimiento ¿se acuerdan que en los primeros 3 meses necesitaban subir de peso aproximadamente entre 20 a 30 gramos? La leche debe aportar la suficiente nutrición en esta etapa de la vida, ¿sí? Porque eso es de vital importancia para poder cubrir todas las necesidades en esta etapa. La alimentación del lactante, la función digestiva del lactante se halla en un proceso de maduración, por eso no podemos incluirle directamente y alimentarle con elementos sólidos. Y recordar también que el ser humano es un
mamífero que se alimenta exclusivamente de leche en la primera etapa de la vida, pero es un mamífero atricial. ¿Qué significa eso? Que no es capaz de sobrevivir sin la ayuda de un tutor, y en este caso el tutor es su madre y la que le brinda la alimentación. Entonces, acá la función digestiva del lactante está totalmente en proceso de maduración, su proceso de deglución, el reflejo de succión innato y de los reflejos masticatorios aparecen a partir de los 6 a 7 meses aproximadamente en el mayor número de los lactantes. No quiere decir que haya algún lactante que madure más y podría tener este reflejo a partir de los 5 meses. Es por eso que las madres que quieren alimentarle precozmente a sus niños a los 3 meses no lo logran, y el bolo alimentario que tratan de introducir con la cuchara del bebé es otra vez expulsado porque este reflejo está en proceso de maduración. También recordar que la maduración del sistema neuromuscular hasta los 4 meses permite deglutir líquidos, y a los 6 meses empieza con los semisólidos y posteriormente adquiere la masticación. Entonces, todo tiene un motivo de por qué se recomienda que las madres inicien la ablactación, que significa, o el destete, que significa la introducción de alimentos semisólidos a partir de los 6 meses. ¿Sí? Entonces, se recomienda de 0 a 4 meses la lactancia. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva por 6 meses. Esta lactancia materna, los beneficios vamos a hablar más adelante, pero la OMS y la OPS dicen que lo ideal es que se mantenga la lactancia materna hasta los 6 meses. Con respecto a la lactancia materna, a los 6 meses casi el 50% de las madres que iniciaron la lactancia logran sostener la lactancia materna exclusiva a esa etapa de la vida. Entonces, recuerdan más o menos, acá dice que de 0 a 4 meses, nosotros teníamos que de 0 a 3 meses suben entre 25 a 30 gramos diarios, ¿sí? Bueno, la lactancia materna. Ya sabemos que es una leche que no tiene competencia en el mercado, no hay ninguna fórmula en el mercado que tenga la composición que tiene la leche materna a pesar de los esfuerzos de la industria. La leche materna se caracteriza por tener una leche de inicio, que es el calostro, la de pretérmino, la de transición y la leche madura. Recordar que al principio, en las primeras 24 horas de nacimiento, el volumen aproximadamente de producción de leche es de aproximadamente menos de 5 ml. Él puede salir en el primer día. Entre los días 2 a 4 la lactogénesis empieza a aumentar, y esto puede ir aumentando. Entonces, recordar que el calostro es la leche de color amarilla que se ven en los primeros 3 a 4 días posteriores al parto. Tiene una densidad alta, tiene escaso volumen porque es más contenido graso, y tiene gran aporte inmunológico. La leche de pretérmino, que se da en los pacientes que tuvieron parto a pretérmino, posiblemente la lactogénesis sea débil también en los primeros días de vida. Tiene mayor cantidad de proteína, sodio, lactoferrina e inmunoglobulina A. En las madres menores de 1500 gramos tiene insuficiente valor de calcio, fósforo y proteínas, potasio también. Entonces, por lo cual es que nosotros vemos que se le agrega a todos los recién nacidos de pretérmino calcio, ¿sí?
Y en lo que respecta a la producción, entonces, habla de las calorías en esta diapositiva que tenemos acá. El calostro aporta aproximadamente 58 calorías por ml y 75 calorías por cada 58 calorías por cada 100 ml y 75 calorías por cada 100 ml en lo que respecta a la leche madura, ¿sí? Entonces recordar que la leche de transición se ve después de los 4 a 5 días. La existencia de la leche ya es más a plenitud para la mamá siente más cargado los pechos, se puede escapar algo de leche, hay un aumento importante del volumen y la producción diaria puede llegar inclusive hasta 700 ml al día. Esto puede alcanzar aproximadamente, entonces en 3 semanas ya las características de la leche madura, ¿sí? Y la leche madura es de entre 440 a 1200 ml al día y se habla que cuando existen gemelos estos pueden ir hasta 1800 días. La leche madura en comparación con las otras leches tiene mayor proporción de agua, por lo cual su densidad ya es similar a la de plasma, ¿sí? Recuerden que existen los beneficios, estos son algunos de los beneficios muy importantes que nos da la leche materna, ¿sí? La presencia de IgA. La IgA secretora es la inmunoglobulina que se encuentra con mayor proporción en cualquiera de las variantes de la leche materna. Tiene una potente acción antiinfecciosa específica dirigida contra antígenos, sobre todo antígenos infecciosos bacterianos, ¿sí? La lactoferrina es importante para la inmunomodulación, para la acción antimicrobiana, antiadhesiva, estelante del hierro. Por eso cuando damos hierro más adelante se recomienda que esté alejado de de la leche materna. La caseína también tiene efecto antibacteriano, al igual que los oligosacáridos y las citoquinas presentes. Después existen factores de crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento del sistema nervioso, el factor transformador de crecimientos, enzimas como el factor agregador de plaquetas, el glutatión y los nucleótidos. La lactancia materna debe iniciarse poco después del nacimiento, es lo que habíamos dicho desde que empezamos a hablar del recién nacido, que fomentar el apego y la lactancia materna, preferiblemente como un mínimo de 4 meses, recomienda la Academia Americana de Pediatría, pero la Organización Mundial de la Salud y la OPS lo recomiendan hasta los 6 meses. La lactancia materna debe ser instalada y fomentada ya desde la atención hospitalaria y asesorarlas a las madres y tratar de asesorarlas con paciencia. Las madres deben aprender a la colocación adecuada del agarre y hablarle de las frecuencias, hablarle la forma de succión, ir asesorándole para que ella tenga más predisposición a la lactancia. Existen efectos protectores de la lactancia. Se habla de que los niños pueden tener menos enfermedades agudas como diarrea, otitis aguda, infecciones del tracto urinario, enterocolitis, sepsis, botulismos, enfermedades crónicas como la enfermedad de Crohn, neoplasias infantiles, las otitis recurrentes, las alergias, la prevención contra la obesidad y el sobrepeso. Disminuye también los ingresos hospitalarios y disminuye la mortalidad infantil. Son unos indicadores de agarre correcto de un recién nacido.
en el cual podemos ver acá que la boca está abierta en su amplitud máxima, ¿sí? La nariz está pegada a la mama, ¿sí? El pezón es la mayor parte de la areola queda dentro de la boca del bebé. Son prácticas de agarre correcto que debemos nosotros eh, aprender y fomentar y explicar a las madres. Con respecto a las contraindicaciones de la lactancia, existen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. Las contraindicaciones absolutas son el virus del VIH y el virus linfotrófico humano. Sobre todo en madres en donde podemos asegurar que vamos a poder proveerles de leches de fórmulas para poder complementar su nutrición. Una infección tuberculosa no tratada también es una contraindicación, sobre todo durante las 2 semanas que dure el tratamiento. La infección por el virus de la varicela zoster, o sea que no tener vesículas ni tener la IgG específica de la enfermedad, sobre todo en boca y en la región mamaria. La infección por el virus del herpes simple, sobre todo infecciones activas en las mamas. Infección por citomegalovirus. Se puede encontrar este virus en la leche humana, pero recordar que la infección de los lactantes por leche humana no da cuadros severos de enfermedad, sobre todo si los lactantes son de término. La infección por hepatitis B, si las madres reciben inmunoglobulina y la vacuna más el recién nacido, si recibe la inmunoglobulina y la vacuna específica, se podría valorar la lactancia materna. El alcohol se debe limitar porque ingestas mínimas igual dan algún efecto en el sistema nervioso central de los niños. Y estos estudios lastimosamente están registrados. A veces hacemos bromas que va a ser, si tomo cerveza voy a tener mejor leche, pero no es así. El tabaquismo también sabemos es riesgo de enfermedades respiratorias. La nicotina influye mucho en los cuadros respiratorios. Y los pacientes que estén tratados con quimioterapia y radioterapia. La lactación es la introducción de los diferentes alimentos diferentes a la leche y en la dieta lactante debemos recordar que se debe introducir alimentos cereales al principio sin gluten en forma pastosa, ¿sí? Y frutas. Y esta introducción debe ser gradual, sin mezclar los alimentos en la primera etapa de la vida. Entonces se introduce el zapallo o calabaza, no le da ningún efecto adverso, entonces se introduce posteriormente al día siguiente la otra verdura o fruta, así gradualmente. Y normalmente se recomienda los tubérculos, ¿verdad? Primero zanahoria, zapallo, papa, luego se va introduciendo gradualmente las otras frutas y verduras, la manzana, todos primero en consistencia semisólida y luego con grumos. Entonces ya sabemos que el destete es la sustitución gradual de la leche materna por fórmulas distintas. Cuando empezamos, que se puede hacer y se recomienda que se inicie a los 6 meses de vida. Existen diferentes fórmulas
que tienen valores similares a la leche materna. Las recomendadas son las fórmulas de leche de vaca que tienen un apropiado valor energético. Si es que existen contraindicaciones, se van optando por otros tipos de leche. Bueno, acá tenemos las fórmulas de inicio que se dan entre los primeros 4 a 6 meses, la de seguimiento que tienen calidad diferente de acuerdo a las marcas. Recordar que existen marcas para bebés prematuros, que existen fórmulas antirreflujo que están un poquito más espesadas para que la leche no sea muy líquida. Las hidrolizadas que tienen bajas proteínas en leche, bajas proteínas de la leche de vaca, sobre todo para pacientes que tienen alergia a la proteína de la leche de vaca. Y las hipoalergénicas porque existen enfermedades en las cuales la leche de vaca o leche humana puede tener contraindicaciones como son la galactosemia, que produce inclusive convulsiones, retraso neurológico cuando son diagnosticadas tarde, y una leche hipoalergénica es la recomendada. El desarrollo gastrointestinal del infante no permite que el recién nacido pueda absorber adecuadamente todos los lípidos en los primeros meses de vida. Entonces, por eso es que recordamos que que la lactación tiene un proceso y no se introduce todo de una sola vez. Después recordamos también que los reflejos se van madurando con la edad. A partir de los 4 meses, el reflejo de succión de la lengua se va mejorando, los reflejos masticatorios también de 6 a 9 meses. Entonces, debido a todos esos aspectos, es lo que se recomienda iniciar la alimentación. Entonces ya dijimos que en los 6 a 9 meses los cereales son cereales sin gluten. De los 9 a los 12 meses ya se pueden introducir los cereales con gluten, ir avanzando, incluyendo huevo, carne, la carne de vaca, hígado, pescado, cerdo, se pueden ir introduciendo, ¿sí? Y volver a recordar que los micronutrientes como el calcio aportan para el desarrollo del sistema nervioso central, dientes y musculatura, y también para la coagulación. Hablamos que las reservas van cayendo a los 3-4 meses acá, y por lo cual deben recibir aporte adicional porque acuérdense que lo obtenemos de la carne roja por degradación, ¿verdad? Y también de algunas hojas verdes. Y el niño todavía no se alimenta en esta etapa de la vida. El zinc no tiene reserva, o sea que necesariamente lo adquiere en forma exógena de leches y fórmulas. El flúor es importante para prevenir las caries, ¿sí? El crecimiento de los dientes, ¿se acuerdan que empieza aproximadamente a los 6 meses? Estos suelen ser problemas para una alimentación adecuada. Los otros problemas para una alimentación correcta son el cólico de lactantes, que debemos llegar a la causa del cual es la causa del cólico de lactantes. Puede ser por inmadurez del sistema gastrointestinal, o también puede ser por la presencia de alguna intolerancia. Se recomienda estar tranquilo, se recomienda hacer masajecitos en la panza, entonces para tenerlo en cuenta, ¿sí? Los reflujos también
son motivos, ¿verdad?, de trastornos alimentarios. Ya hablamos que para eso existen también fórmulas que se llaman antirreflujo. Que hacemos es espesar más la leche. Le recomendamos a la mamá que le haga eructar al niño, que no que lo mantenga erguido después de comer, que no lo acueste enseguida. Es muy importante, y hacerlos dormir con cabecera alta. Estar atentos frente a las alergias o intolerancias alimentarias. Esto es cuando es persistente el cólico, cuando tenemos presencia de diarreas. Los trastornos del sueño también pueden alterar la correcta alimentación. Existen muchas formas que podemos pedirle a las mamás para que vayan mejorando esto, como acurrucarlos, darles baños y así mantener una rutina para ir mejorando esto. Después del primer año de vida, entonces, se adopta el programa de 3 comidas diarias. El niño, recuerdan que la clase de la doctora Anaí decía que ya podíamos agarrar la cuchara, ¿sí? Entonces desarrolla una habilidad para alimentarse. Puede estar comiendo comidas la comida de la olla de la familia, como se dice, pero siempre que sea saludable. Debe comer frutas y zumos entre las comidas, o sea, los jugos. Y entre 1 a 2 años se recomienda entre 14 a 16 cucharadas de alimento. Los mayores de 2 años, entre 16 a 20 cucharadas de los alimentos. El preescolar ya ha alcanzado una madurez completa de los órganos y sistemas que intervienen en la digestión, la absorción y el metabolismo de los nutrientes. En esta etapa se aumenta aproximadamente entre 2 kilos por año y unos 5 a 6 centímetros de tallas por año. Se recomienda que las calorías en los niños de 7 a 10 años sean de 70 calorías por día, por peso por día, ¿verdad? Y en lo que refiere a las proteínas, que tenga aproximadamente 28 gramos por día. También en esta etapa recordar que entre los 2 y 5 años existe una etapa también que hay el apetito caprichoso. Los niños seleccionan mucho lo que quieren comer, entonces también se torna un poquito difícil. Pero tenemos que instarle a las mamás que sigan, que tengan, que encuentren un espacio para seguir negociando con los niños. También en esta etapa de la vida inicia las meriendas escolares. Tratar de instar a las mamás que por lo menos algo nutricional no empaquetado ingrese a la merienda escolar. Las encuestas de hace 2 años, del 2019, en nuestro país, hecha por el INAMI, arrojaron valores catastróficos porque dijeron que en un mes fácilmente un niño puede pasar sin probar una sola fruta, a pesar de que existe el creciente aumento de la alimentación saludable. Entonces, luchar para que los niños tengan una calidad alimentaria y para que puedan extraer de esos nutrientes que puedan hacer que todos nuestros órganos y sistemas crezcan bastante bien, es muy difícil por el hecho de que todas las madres salen a trabajar 12 a 13 horas de la casa, y poner productos envasados en las meriendas o darle dinero es más fácil. Entonces, se lucha contra todo esto. En esta diapositiva, solamente para mostrar los requerimientos de energía por edad en la etapa preescolar y escolar, los requerimientos de calcio, de hierro, de zinc y flúor. Recordar que todo es importante, ¿sí? Se recomienda 5 comidas diarias, y se habla que puede haber una 6ª colación diaria para los niños que duermen muy tarde. Entonces es el desayuno,
la media mañana, el almuerzo, la merienda y la cena. Son 5 tomas y se habla de la colación nocturna que puede ser un yogur o una fruta. Si es que los niños duermen tarde, que es la realidad actualmente, los niños duermen muy tarde jugando hasta altas horas de la noche y madrugada inclusive. La distribución entonces de los alimentos, se habla que el almuerzo tiene que ser la comida más importante y después del desayuno. La torre de alimentos que les suelo mostrar a los niños en el consultorio, en lo cual mostrándole que en la pirámide, en la base de la pirámide están los cereales, las frutas y el agua, y más arriba en menor cantidad los azúcares. La adolescencia, recordamos que existe, es la etapa de mayor crecimiento, por lo cual necesita una alimentación adecuada, necesita mayor caloría y negociaciones con el niño, porque recordar que también que la correcta alimentación está influenciada por varios factores, no solamente eh, por factores socioeconómicos. No todos van a poder comer lo correcto, ya sea por distintos motivos. Pueden ser motivos socioculturales por déficit, y entre las deficiencias alimentarias también a veces se van por las corrientes nutricionales que se adopta actualmente, llámese eh, las personas que optan por comer solamente vegetales o vegetales y huevo, por las personas que sin ser celíaca optan por comer solamente productos sin gluten. Existen muchas corrientes nutricionales actualmente. Bueno, entonces recordar que la adolescencia tiene las fases precoz y tardía, y que necesitan todos los requerimientos para esta etapa del crecimiento más importante, porque es en la cual vamos a adquirir nuestra máxima talla, las mujeres hasta los 18 años y los hombres hasta los 21 años. En la adolescencia tenemos muchos problemas que son el sobrepeso y la obesidad, que se da porque actualmente los niños, los adolescentes, algunos optan por llevar largas jornadas frente al computador, que es el problema de este siglo. Las comidas rápidas, las madres ausentes por largas jornadas laborales. Después existen los trastornos nutricionales secundarios al comportamiento. Ahí tenemos la anorexia, la bulimia y otros tipos de trastornos, pero estos son los más importantes. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 relacionada a la alimentación. Y bueno, esto es con respecto a la nutrición, ¿sí? Eh, Queda también, recuerden que nosotros tenemos que ayudar a esta clase, ¿verdad? Con más lectura, ¿sí? El libro de Nelson está bastante esquematizado todo esto, ¿sí? Ok, profe. Bueno, ahora vamos a hablar de los defectos de la nutrición. Bueno, entonces a grandes rasgos nosotros ya hablamos que la nutrición entonces es un proceso involuntario y la alimentación es un proceso voluntario, ¿sí? Eh, Vamos a empezar entonces. Profe, creo que no se cambió de diapositiva. Se quedó en gracias. Espera que voy a apagar el otro. Ahí sí, ¿verdad? Ahora sí, profe. Ahora sí.
Bueno, acuérdense entonces que los macronutrientes principales son el agua, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, ¿sí? Y después están los déficits, ¿verdad? O sea, después están los micronutrientes que son los oligoelementos y las vitaminas, ¿sí? La nutrición y desnutrición. Nosotros podemos tener defectos de la nutrición por un exceso o por un déficit, ¿sí? En las últimas décadas se han experimentado muchos cambios en la alimentación que se han dado en forma paralela al desarrollo socioeconómico. Es lo que habíamos dicho, ¿verdad? Que existen ahora eh, corrientes de que uno adopta sin medir todas las consecuencias o sin tomar las debidas eh, em, sin tomar las debidas precauciones para evitar los déficits a nivel del sistema en el cuerpo, ¿verdad? O sea, si existen personas que son, si existen personas que han decidido hacer una dieta vegetariana, deben tomarse y consultar para prever no caer en anemia y algunos otros déficits. Entonces, porque todo en la debida y correcta, eh, correcto consumo no causa ningún mal, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que todo es necesario y si opto por hacer una dieta, debo recibir lo que voy a carecer con la dieta vegetariana, ¿sí? Entonces, ya sabemos que las desnutriciones podríamos tener por un déficit o por un exceso, ¿sí? O sea, la nutrición puede darse por eso. Entonces, recordar, la nutrición hace referencia al ingreso de nutrientes que están dentro de los alimentos y ingresan al cuerpo, son procesados por diferentes fenómenos que ocurren dentro del sistema nervioso, dentro del sistema digestivo, donde están inmersas las sales biliares, las enzimas, que degradan los productos alimentarios para obtener así los componentes nutrientes y ser asimilados a las diferentes células del organismo para que puedan ser utilizadas, ¿sí? Recordamos que es un acto orgánico involuntario y recordar también que es incorrecto hablar de buena o mala nutrición porque eso no es un acto selectivo, ¿sí? Entonces se habla de buena o mala alimentación. Y cuando se habla de una ingesta inadecuada o adecuada, hablamos de alimentos. Entonces, para hablar correctamente, ¿sí? Manejar el idioma. La desnutrición infantil es el mayor riesgo y el mayor problema de salud mundial infantil, que a pesar de los esfuerzos realizados por la salud mundial, no disminuye. Al contrario, siempre por las diferentes desigualdades en la distribución de las riquezas, no se puede mejorar la desnutrición. Entonces, la desnutrición en los niños eh, tiene un impacto desde la concepción. Una madre que no tiene un correcto peso, que no ha tenido un correcto periodo intergenésico, que pasa los lugares vulnerables, donde hay personas de muy escaso de recursos, donde tienen niños con embarazos muy seguidos, con embarazos menores de 2 años, eh, influyen en el peso del niño que va a nacer. El alcohol, las drogas de abuso, el déficit de folatos, el déficit de yodo, todo esto incide
en la nutrición del paciente, o sea, del recién nacido que está por venir. La desnutrición infantil marca el desarrollo neurológico, incide y tenemos consecuencias en el sistema nervioso central con retraso del desarrollo. La malnutrición también puede describir a niños que se clasifican con una talla o peso no acorde al percentil 50. Es un desequilibrio entre las necesidades de nutrientes y la ingesta o el suministro que da lugar a los déficits de energía, proteínas o micronutrientes. Puede afectar negativamente al crecimiento y al desarrollo. Entonces, el mayor riesgo de desnutrición uno lo puede ver sobre todo teniendo en cuenta la antropometría. La antropometría yo lo hago a través del peso, la talla y el perímetro cefálico. Yo ya tengo que un paciente tiene riesgo de desnutrición cuando tengo bajo peso, tengo retraso del crecimiento y pérdida de peso. Y esto me doy cuenta también que va relacionándose con el déficit de micronutrientes, ¿sí? La mayor importancia de una nutrición adecuada se da en los 1000 días de vida, por eso es que ustedes actualmente escuchan en muchas jornadas pediátricas la nutrición durante los primeros 1000 días de vida, que serían básicamente desde la concepción hasta los 24 meses, que son los 2 años. Este daño que se puede pasar en esa primera etapa de la vida muchas veces ya no se recupera. Entonces trae consecuencias a la población, a un adulto que no va a poder cumplir con todo lo que con todo lo básico que él tendría que ser para poder sostenerse. Podemos tener adultos con déficit neurológico que nos va a costar más después en adelante, ¿sí? Acuérdense que la desnutrición hace que los niños sean más propensos a enfermedades agudas o crónicas. Todo esto por ingestión insuficiente se puede dar. La ingestión insuficiente ya te lleva a trastornos en todo el árbol digestivo que se traduce en una inadecuada absorción. Hay exceso de pérdidas, como la inadecuada absorción puede deberse a que el tubo digestivo tiene atrofias, entonces no puede absorber lo que lleva y puede verse diarreas. Entonces hay exceso de pérdida. Y la suma, uno de estos dos elementos nos pueden dar los diferentes grados de déficit antropométrico, la presencia de signos y síntomas clínicos y las alteraciones biológicas y hematológicas en todas las etapas, y también defectos de la inmunidad. Acuérdense que las proteínas son las formadoras de anticuerpos. Y si un niño presenta estas características, eh, un niño está con signos de deshidratación, perdón, de carencia de peso, evidentemente este niño no va a poder defenderse como lo haría un niño normal de todas las enfermedades, ¿sí? Los factores de riesgo maternos que hablamos ya, madres adolescentes, periodo intergenético corto, la presencia de enfermedades durante el embarazo, drogas de abuso, tabaco, todo eso influye en el producto. Después, ¿cuáles son los factores de riesgo del niño? Que al nacer haya tenido un bajo peso al nacer, que no se haya alimentado de leche materna, que haya empezado la lactación muy temprana, muy tardíamente. Recuerden que los reflejos estaban formándose recién a los 6 meses y que existe en la cultura
de muchos países, y la nuestra no es la excepción, que las personas mayores quieren alimentar a los niños a partir de los 3 meses. Después, evidentemente, el ambiente influye. El estrato socioeconómico bajo, los malos hábitos alimentarios, la calidad de la higiene y los saneamientos en donde vive el niño, todo eso disminuye. Entonces, la, eh, todo esto trae consecuencias, ya dijimos, en todos los diferentes órganos. Entonces tenemos la menor eh, actividad celular, las reservas de tejido adiposo se van moviendo hacia donde hay necesidad. Entonces eso se traduce en forma clínica, se pierde el signo del el niño que pierde la colita porque la grasa estaba más concentrada ahí, y hay una redistribución y se va hacia donde hay un catabolismo. Entonces el paciente pierde peso, pierde en un primer momento, pierde tejido celular y luego tejido subcutáneo. Y así vamos a las consecuencias. Con respecto a las proteínas, ya dijimos que disminuyen la presión oncótica, entonces podemos tener niños con edema, se utilizan las reservas, entonces vamos cayendo con las reservas y las actividades de la inmunidad. A nivel gastrointestinal, disminución de hipocloridia, disminuyen las secreciones enzimáticas, gástricas, intolerancia a la lactosa, sobrecrecimiento bacteriano, puede haber parasitosis, hay inabsorción de las grasas u otros oligoelementos, perdón, macronutrientes y oligoelementos pueden verse afectados. El hígado puede estar graso, hay alteración en la motilidad intestinal. Y a nivel del sistema nervioso central, recuerden que las vainas de mielina pueden ser afectadas, alteración de la mielinización, disminución de la producción de neurotransmisores. Todo esto lleva a la disminución de la velocidad de conducción y a la atrofia cerebral. Entonces recuerden que existe todo un sistema que va haciendo que esto continúe al no tomar conductas contra la desnutrición. Esto se sigue aumentando. La desnutrición se puede clasificar según la etiología en primaria y secundaria, según la intensidad leve, moderada y severa, según el tiempo de duración puede ser aguda o crónica, y las presentaciones clínicas pueden ser de tipo marasmo o kwashiorkor. Bueno, recordar que la antropometría es la forma de llegar y estar atentos para evitar que la desnutrición progrese. Después, una vez que nosotros tenemos niños con bajo o bajo peso, empecemos a buscar las causas de la etiología, las causas del por qué el niño no sube de peso. Normalmente, casi todas las causas primarias, secundarias suelen ser debidas a la falta de los nutrientes, o sea, por falta de ingesta. La primaria es cuando ya básicamente el cuadro obedece a un aporte insuficiente de nutrientes, y como esto es repetitivo, ya dijimos que el tubo digestivo no tiene la capacidad de absorber los nutrientes, y sus vellosidades están aplanadas y hay cuadros repetitivos de diarrea y desnutrición. Esto también hace que el niño no pueda subir de peso por culpa de las enfermedades, y entonces se perpetúa este ciclo. Y la secundaria cuando es debido a una enfermedad, y estas pueden ser enfermedades crónicas o enfermedades agudas. Existen grados eh, que dijimos que eran leve, moderado o severo, según la pérdida o según el déficit. Esto es un ejemplo para calcular
Esta fórmula ya la habíamos visto también, que el peso ideal de un niño de 5 años sería de 18 kilos. Y para calcular el déficit usamos una fórmula que es peso ideal menos peso real, y ahí tenemos el déficit, ¿sí? Esta es según esta tabla y esta fórmula que usamos muchas veces en las salas de pediatría, que es de Gómez. Según el tiempo de duración, vamos a ver que tenemos, cuando es una diarrea de larga data, el peso y la talla se altera. Peso y talla es cuando es aguda, y cuando es talla de edad ya es nutrición severa, para que lo tengan presente. Por eso todas esas herramientas de antropometría que tenemos en la sala de las consultas son importantes. Cuando es talla edad, entonces es nutrición crónica, y cuando es peso talla es de nutrición aguda, ¿sí? Esta es otra forma de calcular el déficit de peso. Y acá tenemos los cuadros clínicos más importantes, que son el Kwashiorkor y el marasmo. El marasmo es la desnutrición que se ve en lactantes de 6 a 18 meses. Es por déficit de ingesta de todo, de proteínas, de hidratos de carbono, de vitaminas y de nutrientes inorgánicos. Las formas crónicas se ven pérdida de la turgencia de la piel, incapacidad de ganar peso, emaciación, atrofia muscular. Estos son casos severos. Recordar que el marasmo tiene un aspecto de cara de viejito, apatía, cabello normal inicialmente, la piel es seca, ausencia de tejido adiposo, no hay edemas, las extremidades pueden estar muy flácidas, y las articulaciones se ven muy aumentadas de tamaño, y el peso es muy bajo. En cambio, el Kwashiorkor, tenemos un niño que normalmente se ve en niños mayores, no en lactantes. Los niños lucen edematoso, se debe a que normalmente la dieta proteica es insuficiente. Pueden tener peso normal, y los datos son de crecimiento inadecuado, hay pérdida de tejido muscular, aumento de las infecciones, sobre todo de la piel. El pelo está alterado, puede tener diferentes colores, es lo que normalmente llamamos signo de la bandera, porque está rojizo y del color normal. Puede haber hepatoesplenomegalia, en etapas muy avanzadas, una disminución de la proteína, o sea que hay hipoalbuminemia. Cabello rojizo, quebradizo, hay apatía, cara de luna llena, lesiones de la piel que se caracterizan, se llaman pelagra, hay edema, hay adelgazamiento muscular, pero un gran crecimiento abdominal. Esta es la dermatitis pelagroide, que puede descamarse la piel, se infecta y da enfermedades severas, cuadros sépticos. Es un cuadro comparativo en el cual muestra los déficits de crecimiento, pérdida de peso, en cuál es más importante, en donde vemos hipoalbuminemia, dermatosis pelagroide y edema en el Kwashiorkor, para tenerlo presente y compararlos. El tratamiento depende del estado de desnutrición. En los estados leves es normalmente hablar con los padres y tratar de corregir las malas conductas alimentarias, los desequilibrios hidroelectrolíticos, aportes de microelementos como calcio, zinc, y tratar de aportar eso. En los moderados y graves pueden requerir internación, la colocación de sondas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bueno, y hablamos que existen trastornos de la nutrición por déficit o por exceso, dijimos. Y el exceso sería la obesidad, ¿sí?
La obesidad es una de las enfermedades del siglo, una epidemia, nosotros escuchamos, la leímos, lo sabemos, y la obesidad también se da por factores exógenos y endógenos. Su importancia es que tenemos adolescentes cada vez más jóvenes con diabetes tipo 2, que era una enfermedad de predominio de adultos, que últimamente lo estamos viendo cada vez más en los jóvenes, en adolescentes de aproximadamente eh, 10, 12 años, ¿sí? Bueno, ya dijimos que es un problema de salud pública, no solamente de los adultos, también ya implantado y tiene su lugar en pediatría. Inclusive antes se hablaba de no usar drogas eh, para prevenir para tratar, porque una cosa es prevenir y otra cosa es tratar, para tratar la obesidad. Actualmente los endocrinólogos eh, están haciendo uso muchas veces de las drogas para el tratamiento de la obesidad. Bueno, sabemos que la obesidad nutricional es una anomalía multifactorial y existen numerosos factores que pueden afectar, tal ya sean genéticos o ambientales. Entre los factores genéticos hay una deficiencia de la lectina y se demostró que esta deficiencia tiene un efecto sobre el comienzo de la obesidad en forma precoz, pero no solamente la presencia de este defecto, también tiene que estar asociado, ¿verdad?, a factores ambientales. Otros factores genéticos relacionados con la obesidad son los déficits de gonadotrofina, el hiperinsulinismo, hipotiroidismo, el pseudohipotiroidismo, los síndromes de Cushing. Después tenemos otras enfermedades que se citan, pero las más importantes son las anteriores y el defecto de la lecitina que habíamos mencionado. Y después, entre los factores ambientales, ya hemos hablado al principio que también las malas prácticas de alimentarse, las comidas rápidas, cada vez nos alimentamos en forma incorrecta y nuestros alimentos cada vez tienen pocos aportes saludables. En adultos llevamos atrás nuestros a los niños ya acostumbrándoles a comer con nosotros en el auto, a la salida del trabajo, todas esas cosas que no son prácticas. Se perdió el hábito de comer del almuerzo, de un almuerzo saludable. Después la presencia de los juegos, de la televisión, comer enfrente de la televisión, llevar los alimentos enfrente de las computadoras, los ordenadores, los juegos, son muchas cosas que van afectando a nuestra... Es un problema no solo médico, sino es un problema social en el cual si no intervenimos padres, docentes, tampoco no interviene la sociedad dándole más, eh, creándole más impuestos a las bebidas azucaradas, también es muy fácil que sigamos con esto. No hay propagandas que nos ayuden a que los niños quieran comer una fruta, sí a que quieran beber jugos muy dulces. Entonces, es muy difícil. Pero cada persona que está a cargo de un niño tiene la responsabilidad de luchar e insistir. La obesidad puede ser de dos tipos, de hiperplasia, hipertrófica o mixta. La hiperplásica, esta obesidad se puede padecerla a los niños y se da a incremento en el tamaño y el número de las células adiposas. Es la obesidad infantil, puede mantenerse hasta la adultez. Y se calcula que el 70% de los niños que presentaron entre los 1 a 3 años esta obesidad van a seguir siéndolo en edades avanzadas.
La hipertrófica es la que se produce cuando hay un incremento de los adipocitos y la suelen padecer más los adultos. Y la mixta se produce por la asociación de la obesidad hipertrófica y la hiperplásica, por eso su nombre. Las causas, ya dijimos, excesivo alimento rico en hidratos de carbono y grasas, bajo consumo de frutas, verduras, sedentarismo, sobrealimentación. Sobrealimentación también es un problema. Todos estos factores influyen entonces en la obesidad, ¿sí? A partir de los 5 años usamos el índice de masa corporal para poder medir el crecimiento de los adolescentes. Y sabemos que hasta 18, menor a 20 o 18, estamos con defectos de la nutrición. Entre 18 a 24.9 es normal, entre 25 a 26.9 es sobrepeso, de 27 a 29.9 es son dos diferentes grados de obesidad, y recordar que mayor a 30 ya es una obesidad grado 3 y 40 es una obesidad mórbida. Las consecuencias, tenemos consecuencias psíquicas, consecuencias en los diferentes órganos. Podemos tener hígado graso también, diabetes tipo 2, hipertensión, hipertrigliceridemia, que los niños ya tengan que tomar a corta edad medicamentos para esto, bullying, un montón de consecuencias trae la obesidad. Muchas veces también inciden en la en cómo se ve. Entonces hay trastornos en su autoestima, ¿verdad? Entonces predispone al asma, a la diabetes, anormalidades ortopédicas, trastornos en las articulaciones, que llevan a tener como adultos a innumerables enfermedades que son las verdaderas epidemias también de este siglo. Cómo evoluciona la obesidad y la afectación de la obesidad en los diferentes órganos. Bueno, sabemos que hay que tratar de evitarlo y también que se trata. Para tratar de evitarlo, ¿verdad? Acompañar siempre a todos los niños y adolescentes, tratar de ver actividades físicas que sean, normalmente hablamos que al principio de los niños las actividades físicas son de juego, ¿verdad? Y luego actividades físicas deportivas en la medida que los niños sean más grandes, escolares. Después, las buenas prácticas alimentarias. Dijimos que las bebidas azucaradas, los dulces deberían no superar el 30% de nuestro consumo diario, tratar de mejorar la merienda escolar, los alimentos en la casa. Entonces, esas serían unas buenas prácticas para evitar todo este tipo de consecuencias. No usar alimentos como premios ni castigos, ¿sí? Que es una práctica normal que nosotros los adultos no nos damos cuenta, pero inciden eh, en en el niño. Entonces, eso es muy importante. Replantear la forma de alimentarle es lo más importante para poder anticiparnos a los defectos de la nutrición. Recordar que la alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico, psíquico y social de los niños. Es recomendable no abusar de las grasas vegetales, comerlas menos y comer más veces frutas y verduras. Y este tipo de frases que a veces no nos damos cuenta que puede incidir, que come hijo, comer es algo imprescindible para vivir, ¿verdad? Y el deseo amoroso de la vida de la mamá, pero también tenemos que saber que todo tiene un límite, ¿sí? Que por exceso tampoco no debemos pecar. Y bueno,
Hasta acá, chicos, hablándole hacia grandes rasgos de lo que es nutrición, desnutrición. Acuérdense que entonces en adolescentes y niños ya podemos tener bulimia, podemos tener anorexia, la obesidad que está presente desde edades tempranas y el marasmo del Guayardo. Y básicamente eso, ¿sí? Espérenme un ratito, voy a llamar la lista, ¿sí? Sí, doctora.